chicos, buenas tardes, nos vemos de nuevo para otra clase. Ahora es la videoclase número 12 que está destinada a las preposiciones de tres casos. Ya vimos las preposiciones de un caso, bueno, que rigen un caso y que rigen dos casos. Así es que en esta sesión cerramos con el tema de preposiciones, ahora con las preposiciones que rigen tres casos. En esta sesión también he incluido las locuciones preposicionales y las preposiciones impropias para tener todos los temas, digamos, toda la teoría ya concentrada sobre preposiciones. Esto no quiere decir, evidentemente, que terminemos el tema, sino que el tema se va a seguir practicando tanto en los textos como en las oraciones. Y bueno, ustedes saben que el uso de las preposiciones es muy amplio, que lo vemos en todos los trabajos que hemos estado realizando. Así es que bueno, solamente sistematizar, sobre todo identificar algunos matices que no conocíamos o que no trabajábamos tanto de las preposiciones, y bueno, cerrar bien para saber cuáles rigen un caso, cuáles rigen dos y cuáles rigen tres casos. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ya trabajar. He estado teniendo un poco de conflicto con la presentación, pero bueno, ya creo que ya todos pueden ver la pantalla, así es que podemos empezar a trabajar. Decíamos, es la videoclase número 12, las preposiciones de tres casos o que rigen tres casos. Está dividida esta sesión en, bueno, ya la parte de la definición de lo que es una preposición ya no la veremos, lo vimos la sesión pasada, lo mismo que el cuadro de clasificación. Solamente recordar que hay 8 preposiciones que rigen un solo caso, 2 para acusativo, eis y ana, 4 para genitivo, 2 para dativo, y entonces tendríamos un total de 8 preposiciones que rigen un solo caso. Hay 4 preposiciones que rigen dos casos, que sumarían un total de 12, y 6 preposiciones que rigen tres casos, y así ya tendríamos las 18 preposiciones propias que contiene el griego. Después veremos poco a poco las preposiciones de tres casos, para pasar después a preposiciones impropias y finalmente las locuciones preposicionales. Esta sesión, esta videoclase, contiene 2 ejercicios de autoevaluación que yo espero que sean mucho más sencillos de lo que fueron los ejercicios de verbos en mí, por ejemplo. Bueno, habíamos dicho también que íbamos a trabajar la misma lectura, así es que bueno, seguimos con esa lectura. Ahora les marco las preposiciones, vayan identificando, sobre todo si no podemos quizás seguir, evidentemente yo espero que sí se pueda seguir un poco el ritmo de la lectura y lo que nos va diciendo el texto, pero concéntrense en identificar ya esos matices de las preposiciones, sobre todo las de uno y dos casos que ya hemos visto, y las de tres casos como pros, que también ya medio conocemos el significado básico. Entonces el texto se llama Gezálata, es la primera parte, acuérdense, lo he tomado del Alexandros y voy a leer solo un fragmento, que es el que está en su diapositiva. Exescatelzomeneisten zalatan, getisapestinogdoe contamalista estadia apotescomes, en geoico. Catelzomen de proston aialon, jotan galene, gela gezálata hosper gemeis legomen. Georomen anthropontina cathitsonta epipetras, hosmala esquithropos en. Callego eipon jaereotan, diatiblepeis jutoten zalatan. Aru galene, jodeapecrineto galenede, aladiati, jotige zalata sikon epithimei. Prostauta ego erotesa, diatilege isten zalatan sikon epithimusan, jode eipen, lexosoi, ean eceles acuen. Egogar en bucolos, caiejon bus, alato bucolein u eresquemoi, ecelongar plutein tageos, epoles aun tus bus callegoras chica. Hasta ahí dejamos el texto. Y bueno, vemos como en el primer periodo o sintagma preposicional tenemos un eisten zalatan. Sabemos que eis rige acusativo y que expresa dirección, entonces aquí es ayer fuimos hacia el mar. Después tenemos una po que expresa origen o procedencia o separación, y tenemos a po tescomes, desde la aldea, enge oiko, y aquí es lugar en donde, en la que habito. Después tenemos catelzomen de proston aialon. Pros de nuevo es aproximación, dirección hacia, sin llegar a entrar, sino solamente se están aproximando o acercando. Y después tenemos un epipetros, cathitsonta epipetros, sentado, bueno,
vimos a algún hombre sentado sobre una piedra. Esta epi tiene el significado que rige 3 casos de encima con contacto. Después, o tan diati, blepeis, diati es incluso una locución preposicional, se puede traducir por un por qué interrogativo, que se repite aquí en este por qué. Y luego prostauta, ego, erótesa, bueno, vamos a verlo, puede ser dirección, puede ser locución preposicional, al final lo veremos porque pros es de estas preposiciones que rigen 3 casos. Y luego otra vez la locución diati, que sería de causa, ¿no? Dia más acusativo. Bueno. De nuevo presento el esquema básico de los significados locales y concretos de las preposiciones. Si el círculo es nuestro espacio delimitado, es lo que más quiero que se sistematice y que se les quede grabado el significado básico, porque a partir del significado básico, decíamos, se pueden deducir los otros significados relativos. Pero es muy importante que siempre sepamos el significado básico de las preposiciones y los casos con los que pueden estar acompañadas. Significa en donde, kata hacia abajo, ana hacia arriba, epi decíamos sobre, teniendo contacto, hiper más allá de o encima, arriba, encima, sin contacto, pros acercamiento, eis hacia, con esta idea de que efectivamente se entra en el espacio, dia atravesar, hipo debajo de, para junto a, apo alejamiento, separación, ec procedencia, origen, salida. Bien, estas son las preposiciones que rigen 3 casos, decíamos que son 6, anfi, epi, para, peri, pros y hipo. Y vean cómo el significado básico de cada una de ellas se mantiene con ligeros matices en los 3 casos. Las vamos a ver una por una, pero bueno, aquí quiero que vean cómo ese significado en efecto se mantiene. Anfi, que significa a ambos lados, va a tener de ahí también su significado de alrededor. Va a tener ese significado base, local y concreto, tanto en acusativo como en dativo, alrededor de. Y con genitivo va a tener un significado figurado de materia, acerca de. Lo vamos a ver de todas formas una por una. Epi, que su significado base es encima con contacto, va a tener ese significado pues en genitivo y en dativo sobre, en dativo encima de, y otros significados figurados por o para. Y con acusativo hacia o contra. Acuérdense que el significado del acusativo es dirección y que responde al interrogativo poi, que es hacia dónde. Después el genitivo es origen y responde al interrogativo pocen, que es desde dónde. Y el dativo es local, es decir, en dónde, y responde al interrogativo pu, que significa dónde. Bueno, ¿dónde? Ajá. Bueno, para, que es al lado de, acuérdense de este esquema, para es al lado de, significa con acusativo hacia el lado de, a lo largo de o fuera de. Con genitivo desde el lado de o de parte de. Por ejemplo, aprendí al lado de mi maestro el griego. Entonces, aprendí de parte de mi maestro, ¿no? De ese significado básico local, que efectivamente para aprender uno debe estar junto a quien ofrece ese conocimiento. A partir de eso se puede traducir por un de parte de, que creo que de hecho nos ha salido en los textos y lo hemos traducido bien. Al lado de, junto a, con dativo. Después peri, alrededor de, va a tener ese mismo significado tanto en acusativo como en dativo, y en genitivo de nuevo igual que anfi, de materia, acerca de o sobre. De hecho, anfi y peri son básicamente sinónimos. Pros, hacia o contra en acusativo, acuérdense que significa aproximación o acercamiento, con genitivo desde el lado de o en nombre de, y con dativo delante de o además de. De hecho, la locución preposicional es prostitutois o prostutois, que significa además de estas cosas, que nos ha salido ya en los textos. Luego, hipo, su significado base local y concreto es debajo, y por lo tanto en acusativo, que tiene el sentido de dirección, significa hacia abajo de o hacia debajo de. Con genitivo, que significa origen, desde debajo de. Y como agente, como complemento agente, esto significa complemento agente, significa por. Nos ha salido mucho y lo hemos traducido sin problemas. Y con dativo, que es ya el locativo, debajo de. Si se fijan los matices tanto del valor original de los casos
como el sentido básico, local y concreto de las preposiciones se mantiene y se puede deducir incluso si no conocemos tanto los figurados. Bien, vamos. Este es el esquema entonces de las 6 preposiciones que rigen 3 casos. Anfi, que es a ambos lados y de ahí alrededor. Hipo, que es debajo de y como agente por, lo traducimos con un por. Para, que es al lado de, a lo largo de parte de. Peri, alrededor, o de materia sobre o acerca de, lo mismo que anfi. Pros, aproximación, acercamiento, y de ahí también puede ser la hostilidad, ese acercamiento, y lo traducimos por un contra. Y epi, que es sobre con contacto. Bien, vamos una por una. Anfi, significado propio por ambos lados. Este es el icono con el que ustedes pueden identificarla en el esquema elemental que he puesto. Y de ese significado propio que es por ambos lados deriva otro que tiene un sentido más general, que significa alrededor de y que funciona para todos los casos que rige anfi. Y aquí en este recuadro azul tenemos las posibles traducciones para anfi. Por ambos lados, alrededor de, hacia encima de o en tiempos de. Ahora, importante, estas dos notas. Espérenme que no sé por qué se está viendo oscuro. Déjenme ponerlo nuevamente. Aquí está, en fin, bueno, no sé por qué se puso esto oscuro, espero que se pueda, bueno, se puede leer, pero no sé por qué está esa. Tengo dos notas aquí. Anfi, decíamos, es casi un sinónimo de peri, pero anfi es menos empleada. Por eso se fijarán que esta parte, ya cuando veamos las otras, lo estuve completando con otros manuales porque decíamos es menos empleada, entonces a veces en algunas gramáticas anfi no tiene como tal tantos ejemplos o tantas explicaciones. Entonces, bueno, tienen los mismos significados de peri, pero es menos empleada. De hecho, su uso es casi poético, tanto en genitivo o en dativo su uso es generalmente poético y solamente con acusativo se utiliza en la prosa ática, digamos, la generalidad, ¿no? Evidentemente habrá sus excepciones, pero esa es la generalidad. Entonces, anfi, decíamos, la van a encontrar menos y peri va a ser la que más se utiliza en el griego ático, sobre todo en la prosa. Bueno, entonces aquí he puesto los ejemplos con genitivo, con dativo y con acusativo. Y decíamos que alrededor de funciona para los tres casos, para todos los casos. Entonces, eina y anfiton siron, estar alrededor de las puertas. Anfitinos legein, con este sentido de materia, hablar acerca de alguien. O majesta y anfiginaikos, combatir por una mujer. Después con dativo es básicamente locativo, anfikefale, en torno a la cabeza, o eipena anfitini, hablar de uno o acerca de uno. Y con acusativo, anfitaoria, joria, alrededor de los límites, anfitutonton chronon, hacia este tiempo o en tiempos de, anfitae seconta, unos 60 o cerca de 60, este valor se le llama de aproximación, alrededor de 60, y vean cómo el significado básico nos funciona para cualquier matiz. Anfideibnon ponein, ocuparse en la comida, hacer con este, esforzarse con este ponein, cansarse alrededor de la comida, en torno a la comida, bien. Y to anfitopolemon, lo relativo a la guerra, el asunto o los asuntos alrededor de la guerra. Vean cómo el significado básico es lo único que quiero que se entienda, que el significado básico funciona para todos los matices. Bien, vamos con epi. De nuevo aquí siempre van a encontrar el esquema con el que pueden ubicar su sentido local básico y concreto. Después aquí las posibles traducciones para esa preposición y aquí ya los ejemplos y las explicaciones. El significado básico de pi es encima de con contacto, es decir, estás tocando esa superficie en la que tú estás encima, ¿no? O una cosa está encima. Contrario a hiper, que está más arriba de eso y no tiene contacto, digamos. Bueno, con acusativo significa o indica hacia o encima de, con idea de dirección. Anabaine y epiton hipon, subir al caballo. Epitus polemius, contra los enemigos, lanzarse contra los enemigos. Y con genitivo expresa encima de, sin idea de dirección.
Y otro valor destacable es el temporal en tiempos de. Epites kefales tiegein, tener algo encima de la cabeza. Epiquiro kiru basileumontos, en época del reinado de Ciro. Y con dativo significa solamente el significado locativo, sin movimiento, encima de, sin dirección y procedencia, ¿ok? De este significado derivan los valores figurados de para, por, o en poder de, o en manos de. Y yo se los he puesto igual en el recuadro azul. Y también puede significar además de, que está acá abajo. Hairen epitine, alegrarse por algo. Epipaideia manzanein, aprender para instruirse. Ekeine einai poyein jotian ecele, estar en su mano, hacer lo que quiera. ¿Sí? O estar en su mano para hacer lo que quiera. Bien, vamos con para. Este es el esquema. Acuérdense que el significado básico de para es junto a, y puede significar al lado de, a lo largo de, en contra de, con acusativo, con genitivo desde el lado de o de parte de, y con dativo en el lado de o junto a. Bueno, su significado propio, al lado de. Con acusativo significa al lado de o a lo largo de, con idea de dirección o movimiento. En su valor figurado puede significar en contra de, en el sentido de ir hacia el otro lado o fuera de. Para tengen plain, navegar a lo largo de la costa. Vean cómo para, pues sí, en efecto es al lado de, pero a lo largo de también, ¿no? Entonces navegar a lo largo de la costa, junto a todo lo largo de la costa. Para ton nomus, en contra de las leyes, con este significado figurado. Con genitivo decíamos desde el lado de o de parte de, paremututo angeilein, anunciar esto de mi parte. Y con dativo en el lado de o junto a, paratofilo, en el lado amigo, y de ahí en casa de mi amigo. Vean cómo con este dibujo podemos ver para más acusativo, para más dativo y para más genitivo. Vean como para más dativo, acuérdense que el dativo es el expresa solamente lugar, el acusativo expresa dirección y el genitivo expresa origen, procedencia o incluso separación. Entonces aquí teníamos con acusativo a lo largo de, al lado de o en contra de, con este significado de dirección. Y entonces aquí puede ser en contra de, o hacia, o al lado de, a lo largo de. Aquí con genitivo sí es exactamente al lado de, y por eso tenemos al gatito tan pegado a su dueño o al hombre, ¿no? Al lado de, paratofilo. Y después paratufilu, que sería con genitivo desde el lado de o de parte de. Bueno, puede ser que obtuvo esta pieza de parte de su amigo. ¿Ok? Bueno, vamos con peri. Acuérdense que el significado básico de peri es alrededor, en torno a o alrededor. Con acusativo puede significar alrededor de, con idea de movimiento, en torno a o alrededor de. Por ejemplo, periten skenen, alrededor de la tienda. Acuérdense, con idea de movimiento. Con genitivo significa cerca de o sobre, con valor figurado de materia, que es la mayoría de las veces. Peritinos legein, hablar sobre alguien o algo, que es el mismo ejemplo que teníamos con anfi. Decíamos que son sinónimos. Luego con dativo, que es raro su uso en prosa, pero su valor es el mismo, alrededor de o en torno a, sin dirección ni movimiento. Vamos con pros. Pro significa junto a o cerca, este sentido de dirección, y de ahí puede significar con acusativo hacia o contra, sin llegar al interior, a diferencia de eis. Eso es importante. Prosten agoranei ienai, ir hacia la plaza. Pros tus polemius, contra los enemigos. Con genitivo significa desde el lado de o de parte de. Pros basileos, de parte del rey. Con dativo significa en el lado de, y figurado es muy común la idea de además de, que decíamos que es la locución preposicional. Prostutois, además de esto. Junto a estas cosas, y de ahí además de estas cosas. Bueno, hipo, el significado básico, acuérdense, aquí está el esquema, es debajo de, y puede tener estos significados con acusativo. Debajo de, con genitivo bajo, debajo de, desde debajo, como agente muy importante, por.
y con dativo debajo de. Veamos los ejemplos. Hipototeijos, el C con acusativo, llegó a los pies de la muralla, para no traducir debajo de la muralla, pero sí a los pies de la muralla. Con genitivo, hipoges oikein, habitar bajo tierra, hipotufilu timastai, ser honrado por el amigo, con este sentido de agente. Y con dativo expresa debajo de sin movimiento. Hipoteteigei, en, estaba bajo la muralla. Bueno, vamos a ver estas, espero que se pueda ver bien, estas imágenes que las he tomado del Hermaion, y como tenemos en el primero, en esta primera lámina, las preposiciones con un ejemplo con un caballo, y en esta segunda con el ejemplo de un río. Esta primera imagen dice pros ton hipon, y es el movimiento. Siempre vamos a ver las preposiciones de el hombre con relación al caballo, ¿no? La relación que guardan el hombre y el caballo. Aquí en esta primera imagen tenemos un proston hipon, y es que el hombre se está aproximando al caballo. En esta siguiente imagen tenemos un periton hipon, que acuérdense que da la idea del movimiento, y es que el hombre está corriendo o caminando alrededor del caballo. Después tenemos un metaton hipon, acuérdense, estamos uniendo ya preposiciones de un caso, de dos casos y de tres casos. Meta es de dos casos, pero meta más acusativo significa después de, y por lo tanto puede ser también después del caballo o detrás del caballo. Y meta con genitivo, metatu hipu, significa junto a o al lado de, y es junto al caballo. Aquí el hombre está precisamente junto al caballo, metatu hipu. Y después tenemos un epi más genitivo, epituhipu, que acuérdense que expresa estar encima sin indicar dirección, solo ubicación, encima y con contacto. Entonces aquí el hombre ya ha montado el caballo, ya está encima del caballo. Después hipertuhipu, acuérdense que hiper es de dos casos, rige dos casos y es más allá de, y entonces aquí el caballo salta y el hombre sale volando sin contacto. Aquí, bueno, hay un poquito de contacto con la mano, pero la idea es que está muy arriba, ¿no? Entonces es más arriba, más allá del caballo. Y el último, hipotohipo, que evidentemente después de esto, pues el hombre se cayó y ahora está bajo el caballo, con dativo que expresa, como hemos visto aquí, solamente la idea de debajo, sin movimiento alguno. Está ahora ya bajo el caballo. Bien, vamos a ver el ejemplo del río, que es la siguiente lámina, que está al lado derecho de su pantalla. Y tenemos ahora aquí el río, y aquí está el personaje. Aquí tenemos a Hermes, y bueno, aquí tenemos al personaje en cuestión. Y aquí es Eiston Potamón, se está dirigiendo al río, pero efectivamente va a entrar en el río. Sabemos que este eis indica que se llega al lugar y se entra. El río, como vemos aquí, no sé si se alcanza a ver, pero es la laguna Estigia. Aquí dice Styx, entonces bueno, suponemos que va a cruzar la laguna. Después tenemos, entonces aquí se dirige hacia el río y efectivamente entra. Aquí tenemos un Paraton Potamón que está caminando junto al río, todavía no ha entrado a ese río. Y después tenemos un Entopótamo, ya vemos que el hombre ha metido los pies en el río. Después tenemos Ectupótamu, sale del río nuevamente, vemos cómo ha sacado los pies del río y entonces está saliendo. Y después tenemos un, bueno, siguen caminando y esperan a que llegue la barca de Caronte, y ya tenemos un Diatupótamu. Acuérdense, dia es de dos casos, con genitivo es el sentido básico local, que es atravesar, y entonces aquí ya en compañía de Caronte tenemos un Diatupótamu que ya está atravesando el río, para por fin del otro lado ya Apotupótamu salir de nuevo y alejarse del río. Bueno, tenemos esta otra, ahora tenemos Afrodita, y vamos a tener lo mismo, digamos la misma idea de las preposiciones con los mismos significados, pero ahora con verbos compuestos, que es algo que no hemos visto en estas sesiones. Aquí tenemos Ace Play, bueno, aquí tenemos a Afrodita que va a bajar estas escaleras y efectivamente va a navegar, va a internarse al mar y navegarlo. Por eso tenemos este Ace con el sentido de que de verdad va a entrar. Después tenemos un Katabainei, que es Afrodita bajando, descendiendo de esas escaleras.
un probainei, que es Afrodita delante de las escaleras, un epibainei, que está subiendo este pequeño escalón, esta pequeña diferencia topográfica, y después un hiperbainei, que ya está más allá, que está caminando más allá. Después peribainei, Eros, o este amorcillo que está rodeando el lugar con esta idea de movimiento, que está caminando alrededor, quizá alrededor de Afrodita. Y después tenemos un diabainei, que es que está cruzando, está internándose ya en el agua, para después un enbainei, que es esta preposición en, con la modificación fonética solamente, que es embarcar, que es efectivamente subir y entrar en el barco. Y en el barco está, aquí lo podemos leer su título, bueno, el título, que tenemos a Hefesto esperándola en el barco. Y después aquí tenemos ya un ekpleusin, ellos ya están navegando, alejándose, saliendo de donde haya sido que emprendieron el viaje. Después tenemos un parapleusin, que vemos que Poseidón, este personaje que está aquí, del cual podemos leer aquí su nombre, está navegando junto a ellos, y por eso está parapleusin. Después anabainei, porque de nuevo este amorcillo está subiendo al mástil del barco, y por eso tenemos anabainei, que indica eso. Luego prosplei, que vemos aquí a un hombre que está viendo cómo esta nave se está acercando. Y después tenemos un simpleusin, y esta otra nave, que está ya la de este joven más la de Afrodita y Hefesto, ahora están navegando en compañía. Por eso tenemos sin, que significa en compañía de, o junto a. Después tenemos un metabainei, que ya es que ya ha terminado el viaje, después de ese viaje, y entonces ella baja y ahora va con Ares, que es el que se encuentra en la otra nave, y después apopleusin, se aleja el primer barco. Vean como el mismo sentido de las preposiciones, ahora con verbos compuestos. Bueno, el primer ejercicio de evaluación van a tener que hacer algo parecido a esta primera lámina, que es la del caballo y la del río, ahora con un león. Vean, es la misma relación que va a guardar este guardabosques, o pues este hombre que está aquí en la selva, y el león. Aquí les he puesto los recuadros, todos son recuadros de texto, entonces aquí yo les he puesto escribe aquí, pero bueno, aquí está toleonti, tonleonta, tonleonta, entonces también tienen que ver qué preposición rige, por ejemplo, acusativo o dativo. Aquí van a poner por primera vez todo, y después ya nada más la preposición aquí, tu leontos, ton leonta, tu leontos, y bueno, ya de hecho es muy parecida a la del caballo, entonces bueno, tienen que completar tanto estas 7 viñetas como estas, son 14 viñetas en total, que expresan todas el sentido básico de lugar, el locativo, ¿no? Bueno, y finalmente traducir estas, bueno, no finalmente, después siguen las preposiciones impropias y los sintagmas y las locuciones preposicionales, pero bueno, como otro ejercicio de evaluación, tienen que traducir estos sintagmas preposicionales. Ahora les he puesto, acuérdense, son 6 preposiciones que rigen 3 casos, entonces aquí están las 6, y les he puesto la misma preposición con cada uno de los casos que rige, para que veamos los distintos matices. Para tu estrategú, para te estratia, para ton potamón. Después peritu patros, peritais gersin, y bueno, así aquí epi con acusativo, epi con dativo, pros con acusativo, pros con dativo, con genitivo, pros con dativo, así para que podamos identificar los matices. Si es necesario, pues se regresan y para identificar qué matiz podría tener. Acuérdense que algunos son de aproximación, unos son mucho más figurados, pero que con el sentido básico se puede deducir el significado figurado. Bien, vamos con las preposiciones impropias. Tenemos 10 preposiciones impropias que van con distintos casos. Ahí cada una rige solo un caso. No hay preposiciones impropias que rijan más casos. Cada una rige solo un caso. Y bueno, se usan y las hemos visto incluso en diferentes textos. Jama significa al mismo tiempo que y va con dativo. Aneo significa sin y va con genitivo. Engis significa cerca de y va con genitivo. Enantion, enfrente de y va con genitivo.
Géneca significa a causa de y va con genitivo y es pospuesta, es decir, primero va el sustantivo en genitivo o el nombre, la forma nominal en genitivo y después la preposición géneca. Metaxi significa entre y va con genitivo. Mejri significa hasta y va con genitivo. Plen significa excepto y va con genitivo. Harin significa gracias y va con genitivo. E igual que géneca es pospuesta, se utiliza de manera pospuesta, es decir, después del sustantivo al que rige. Y jos más acusativo significa hacia o a casa de. Bueno, vamos con las locuciones preposicionales, con preposiciones de un caso. Estas son de memoria. Se usan, las pueden encontrar bastante, se pueden deducir, pero algunas sí tienen un significado muy de locución preposicional. Esme, en mi tiempo, en foboeinai, temer, en haitiae jaintina, culpar a uno, anju, ¿por qué? Afju, desde cuándo, afjautu, por sí mismo, apogloses, de palabra, apelpidos, contra la esperanza, apodoxes, contra la opinión, apostómatos, de memoria, apotu profanus, abiertamente. Vean, como estas tres primeras son con, bueno, la primera es con eis, que es una preposición apocopada y aquí solamente tenemos es, que se usa en dialecto. Después tenemos dos con en, estas tres, bueno, una con anti, todas estas con apo hasta apotu profanus, después con ek y la última con pro. Entonces es importante aprenderse esta de palabra apogloses y de memoria apostómatos, que es a partir de la boca, o sea que lo tienes en la punta de la lengua, o sea que te lo sabes de memoria y lo puedes por tanto proferir o decir o pronunciar. Apotu profanus decíamos abiertamente, apotu adiku injustamente, ek geiros de la mano o cuerpo a cuerpo, ek dexias a la derecha, ex isu igualmente, pro polupo yeistai, preferí a muchas cosas. De dos casos, acuérdense, estas bueno, van a guardar la presentación y las van a estar repasando. Con dos casos, diafilias y enaitini, vivir amigablemente con alguien, diafobueinai, tener miedo, diudenos poiestai, no hacer caso de o no apreciar, diabragitaton, lo más pronto posible, diakefalayon, sumariamente o en los puntos capitales, de ahí el kefalayon, diapolú, a una larga distancia o por mucho, polinka atacras, gelein, tomar la ciudad por completo, katanotu, por detrás. Y con tres casos, joyanfitina, este se usa mucho, algunos de los que rodean su escuela, bueno, algunos de los que lo rodean y por lo tanto su escuela o sus seguidores, toepemoy, en cuanto a mí depende, toepeme, en cuanto a mí, josepipoli, las más de las veces, paramicron, casi, paroligon, casi, peripolú, panto, bueno, peripolú o peripantos poiestai, poner por encima de todo, periudenos poiestai, no tener en nada o menospreciar, perifobu, por miedo, prosgedonen, por placer, prosharin, por favor, uden proseme, esto no me importa, prostauta, conforme a esto, y hipoti, de cualquier modo. Bueno, esta sería toda la sesión. Recuerden verla las veces que consideren necesario, guardar la presentación, ir memorizando las locuciones preposicionales. La verdad es que las vamos a ver en los textos, por ejemplo el pros de tutois ya lo tenemos sistematizado, bueno, algunos eiseme también, ese en mi tiempo, también ya nos ha salido en algunos textos, así es que poco a poco se van sistematizando estas locuciones preposicionales. Hagan la captura de pantalla de sus ejercicios y envíenla. Recuerden mantenerse al orden y mantener las entregas semana por semana para que podamos seguir avanzando de manera homogénea. Bueno, la bibliografía es la misma y me parece que eso sería todo. Recuerden que hay un examen simulacro el 17, es decir, el siguiente miércoles, y va a ser con, bueno, espero que pueda ser con tiempo, espero poder manejar todo el quiz de manera tranquila y regular, y bueno, nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos el jueves en línea. Ahora con la exposición me parece que le toca exponer a Manuel, así es que nos vemos el jueves todos en línea. Que estén muy bien, chicos, hasta luego.